Unidad 3, la inversión en capital humano. Para esta unidad vamos a leer el capítulo 4 del libro de McConnell. Pensemos que al finalizar el secundario o una carrera de grado, un joven o una joven debe decidir entre trabajar o seguir estudiando. Pero para tomar esta decisión de una manera racional hay que comparar tanto los costos como los beneficios que conlleva, ¿sí? Cuando hablamos de costos que implica esta decisión, identificamos dos tipos de costos: los costos directos y los costos indirectos. Llamamos costos directos aquellos gastos de matrículas, libros, material escolar, ¿sí? Lo que efectivamente va a tener que desembolsar pecuniariamente la persona para continuar sus estudios. En cambio, son costos indirectos o de oportunidad aquellas ganancias a las que se renuncia no entrando en el mercado de trabajo. Por ejemplo, el salario que deja de percibir por no trabajar. En cuanto a los beneficios económicos de la educación, van a estar relacionados con la obtención de una mayor corriente de ganancia en el futuro. En este gráfico, ustedes pueden ver los perfiles de ganancia por edades con y sin títulos universitarios. Si miramos el gráfico que tienen a la derecha, vemos que en el eje de las Y se está midiendo la ganancia anual y en el eje de las X vemos medida la edad, ¿sí?, de la persona. Entonces, tenemos dos curvas. Una de las curvas o funciones es la que identificamos con color naranja, que lleva las letras SS. Esa función muestra el perfil de las ganancias si una persona no tiene estudios universitarios. Es decir, vean que comienza a los 18 años, esta persona ya ingresa al mercado laboral y obtiene una ganancia positiva, digamos, ¿sí?, a lo largo de su vida laboral. Esa ganancia, si bien es creciente, llega hasta un nivel inferior al que se observa en la curva de color verde, que está identificada con las letras UU. Esa curva muestra el perfil de ganancias de una persona que tiene estudios universitarios. Vemos que comienza siendo negativa, ¿sí?, dado que a los 18 años, cuando en general termina sus estudios secundarios, la persona no ingresa al mercado laboral automáticamente, sino que dedica más años de su vida a continuar con sus estudios universitarios. Entonces vemos que recién a partir de los 22 años esta persona comienza su actividad laboral, obteniendo desde ese momento y en adelante ganancias superiores a las personas que ya hace 4 años se encuentran trabajando, pero no tienen título universitario, por ejemplo, ¿sí?, sino que ingresaron directamente con la finalización de sus estudios secundarios. Si bien tiene a partir de esa edad, digamos, de los 22 años, ganancias superiores a las de una persona con titulación secundaria, vemos que al principio de su corriente de ingresos estos eran negativos, dado que estaban conformados por los costos que debió asumir para continuar sus estudios. Y como vimos, estos costos eran de dos tipos: los costos directos, que es el área 1 de nuestro gráfico, y los costos indirectos, que es el área 2.
Entonces, el costo total de ir a la universidad es la suma de los costos directos y de los indirectos. El beneficio de ir a la universidad se debe al incremento de las ganancias entre la curva naranja y la curva verde, que es el área 3. Una persona elegirá ir a la universidad si el valor presente de las ganancias adicionales excede al valor presente de los costos. Entonces, para tomar esa decisión, si invertir esa suma de dinero en continuar los estudios o no, aparece lo que conocemos con el concepto de el descuento y el valor actual neto. Entonces, para tomar una decisión racional se deben comparar los costos y los beneficios. Pero, como vimos en el gráfico anterior, los costos y los beneficios corresponden a momentos diferentes de tiempo, por lo que aparece el concepto de valor actual neto para poder homogeneizarlos todos a un mismo momento, ya que para que la comparación de costos y beneficios de los estudios universitarios tenga sentido, es necesario compararlos en un momento en común, por ejemplo, hoy o la actualidad. Antes de comenzar entonces a explicar el concepto del valor actual neto, es importante recordar la preferencia temporal que tenemos las personas, ¿sí? ¿Por qué el dinero ganado o gastado tiene un valor diferente dentro de un año, 2 o 3? Esto pensemos sin tener en cuenta el fenómeno de inflación, ¿sí? Para esta unidad no lo vamos a considerar todavía. Solo pensemos desde el punto de vista de la preferencia temporal. ¿Por qué se pagan intereses por el uso o el alquiler del dinero? Justamente porque existe este concepto de preferencia temporal, es decir, la idea de que, dada la posibilidad de elegir, la mayoría de nosotros preferiríamos disfrutar del placer hoy a la promesa de disfrutarlo mañana. La mayoría de las personas prefieren consumir hoy a consumir en el futuro, dado la incertidumbre. Entonces, hoy parece más tangible, más real y por lo tanto más valioso. Por lo que una persona debe ser compensada con unos intereses para que se posponga el consumo actual. Si a una persona le da lo mismo tener hoy bienes por valor de 100 pesos que tener dentro de un año bienes por valor de 110 pesos, podemos decir que su tasa de preferencia temporal es del 10% anual. Ahora sí, teniendo presente el concepto de preferencia temporal, podemos definir el valor actual neto y obtener una fórmula para expresarlo. Dado el concepto de preferencia temporal, un peso recibido dentro de un año vale menos que un peso recibido hoy. El peso de hoy puede prestarse o invertirse a un tipo de interés positivo y por lo tanto dentro de un año puede valer más que un peso de hoy. Si el tipo de interés es del 10% anual, podemos prestar 100 pesos hoy y recibir 110 pesos a finales del año, que surgen de la suma de los 100 pesos iniciales más los 10 pesos de interés. Entonces, la fórmula correspondiente a este cálculo la podemos expresar algebraicamente de la siguiente manera. El valor actual o presente de sub A por 1 más I, que indica 1 más la tasa de interés. ¿Sí? O sea, indica que una persona recibe el valor inicial más los intereses. Eso es igual al valor dentro de un año, que para nuestro cálculo es 110. Hacemos 100
por 1 más 0,10 nos da 110. Bien, la ecuación que vimos recién, o sea, valor actual por 1 más la tasa de interés igual al valor final, centra la atención en la determinación del valor futuro del peso que tiene hoy una persona. Pero nuestro objetivo es averiguar el valor actual, el presente, de los futuros gastos e ingresos. Entonces, en lugar de preguntarnos cuánto valdrá un peso obtenido hoy dentro de un año, nos preguntaremos cuánto valdrían hoy 110 pesos recibidos dentro de un año. La respuesta la hallaremos despejando el valor actual de la función anterior. Entonces vamos a tener que el valor actual va a ser igual al valor final descontada la suma de 1 más la tasa de interés, o sea, valor final sobre 1 más I. A esta fórmula la conocemos como fórmula de descuento, correspondiente a un periodo de un año. Entonces, el descuento permite convertir un peso de mañana en un peso de hoy, mediante el uso del tipo de interés. El valor actual B sub A de un pago recibido un año después va a ser igual a el pago dentro de un año sobre 1 más el tipo de interés. Entonces, supongamos que tenemos un tipo de interés anual del 10%, que el pago recibido dentro de un año van a ser 110 euros, ¿sí? ¿A cuánto equivalen hoy esos 110 euros? Va a ser, o cuál es el valor actual de esos 110 euros, va a ser igual a 110 sobre 1 más el tipo de interés, o sea, 1 más 0,10 es 1.10. 110 dividido 1.10 es igual a 100 euros. Los 110 euros dentro de un año equivalen a 100 euros hoy si el tipo de interés es del 10% anual. La fórmula vista hasta ahora era para un solo periodo de tiempo. Ahora consideremos una corriente de ganancias y gastos futuros, ¿sí? El valor actual de una corriente de ganancias adicionales futuras durante n años, considerando G como ganancias, va a ser igual a G sub 0, que es la ganancia de hoy, que puede ser negativa, representando la inversión actual, los costos directos e indirectos, más la sumatoria de las ganancias futuras, ¿sí? Valor actual de la sumatoria de las ganancias futuras. Entonces vamos a tener la ganancia de un año dividido 1 más la tasa de interés, más la ganancia del periodo 2 dividido 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos, o sea, 2. Si tuviéramos una ganancia de periodo 3, va a ser igual a la ganancia del año 3 sobre 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de periodos, o sea, 3. Y así sucesivamente, hasta generalizar, que sería la ganancia del periodo n dividido 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de periodos, o sea, n. Los costos se toman con valor negativo, o sea, menos g. Una persona irá a la universidad si el valor actual de las ganancias adicionales es mayor que 0. Eso va a significar que la corriente de ingresos futuros en valor actual supera a la inversión necesaria para continuar sus estudios. El criterio o regla relevante para decidir invertir o no, basada en este cálculo, es la siguiente. El individuo debe realizar la inversión si su valor actual neto es superior a 0. O sea, si el valor es positivo del valor actual neto, quiere decir que el valor actual descontado de los beneficios es superior al de los costos. Y en ese caso, la decisión de invertir va a ser económicamente racional. Ahora, en cambio, si el valor actual neto es negativo, significa que los costos son superiores a los beneficios.
en el momento actual. Y la inversión no sería económicamente racional, o sea, no estaría justificada. Existe otro método para evaluar una inversión en capital humano, que es el conocido como tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno o de rendimiento, que la vamos a identificar con R, es la tasa de rendimiento para la cual el valor actual neto de una corriente de ingresos y gastos es igual a 0. O sea, R es la tasa de descuento que iguala los valores actuales a los futuros costos y beneficios. Hace que a valor actual, a hoy, sea exactamente igual el valor de los costos o inversión necesaria para continuar los estudios con el valor de los beneficios futuros que reportaría esta mayor capacitación. Una persona debería ir a la universidad si su tasa interna de retorno, su TIR, su R, es mayor a la tasa de interés del mercado. Ahora pasemos a algunas generalizaciones e implicaciones importantes. El poder explicativo del modelo de capital humano es considerable. Algunas generalizaciones que se derivan del modelo básico presentado son, primero, la duración de la corriente de la renta. Manteniéndose todo lo demás constante, cuanto más dure la corriente de ganancias adicionales tras la inversión, va a ser más probable que el valor actual neto de una inversión en capital humano sea positivo. Segundo, en cuanto a los costos, manteniéndose todo lo demás constante, cuanto menor es el costo de una inversión en capital humano, mayor es el número de personas a las que les parecerá que ésta será rentable. Y tercero, en cuanto a las diferencias de ganancia, manteniéndose todo lo demás constante, cuanto mayor es la diferencia de ganancias entre las personas que tienen estudios universitarios y las que tienen estudios secundarios, mayor es el número de personas que invierten en estudios universitarios. Ahora consideremos el análisis de la inversión en capital humano y la distribución de ganancias. ¿Por qué varía significativamente la cantidad adquirida de capital humano de unas personas a otras? Las razones son muchas y son complejas, pero lo que podemos decir es que a través de un modelo de demanda y oferta de capital humano podemos comprender en alguna medida por qué el grado de desigualdad de la distribución de ganancias es significativo. Una de las primeras razones sobre las que podemos hablar son las tasas de rendimientos decrecientes. La tasa de rendimiento disminuye ininterrumpidamente. En general, es razonable suponer que las tasas de rendimiento disminuyen conforme aumenta la inversión, debido a que esencialmente, por un lado, la inversión en capital humano está sujeta a la ley de los rendimientos decrecientes, y segundo, sucede que a medida que se estudia más, los beneficios disminuyen y los costos correspondientes aumentan hasta el punto de reducir la tasa interna de rendimiento. Comencemos por desarrollar el hecho de que la inversión en capital humano está sujeta a rendimientos decrecientes. ¿Esto a qué se debe? Los conocimientos y cualificaciones adicionales producidos por la educación o la escolarización son cada vez menores a medida que aumenta la cantidad de escolarización. Eso significa que las ganancias adicionales generadas por cada año adicional de estudio disminuyen y por lo tanto también la tasa de rendimiento. Como explicación, tenemos que concebir al individuo como una empresa que combina recursos fijos con factores variables que generan una determinada cantidad de producción. Entonces, análogamente, una persona va a combinar ciertas características físicas y mentales con la educación o escolarización para generar cualificaciones laborales. Y al igual que ocurre en cualquier otra situación en la que se añade un factor variable a un factor fijo, los aumentos resultantes de la cantidad de capital humano producida, o sea, los nuevos conocimientos y cualificaciones adquiridos por el individuo, van a acabar disminuyendo. Por lo tanto, los rendimientos decrecientes significan que la tasa de rendimiento de las sucesivas inversiones en capital humano también disminuye.
En cuanto al segundo punto en el que dijimos que a medida que se estudia más los beneficios disminuyen y los costos asociados se incrementan, vemos que los costos tienden a aumentar y los beneficios a disminuir con los años sucesivos de estudio. El individuo, además de tener unas características mentales y físicas esencialmente fijas, también posee una cantidad fija de tiempo, es decir, vida laboral finita. Por lo tanto, cuanto más años invierta en educación, menos le queda para poder obtener los beneficios de la renta adicional generada por esa inversión y por lo tanto, menor es la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento también va a disminuir debido a que los costos de los sucesivos años de estudios tienden a aumentar cada vez. Ahora pasemos a considerar el concepto de formación en el trabajo. Este tipo de formación puede ser formal o informal. Formal cuando los trabajadores realizan un programa estructurado de formación o de aprendizaje. Y la informal cuando los trabajadores que poseen menos experiencia a menudo aprenden de las experiencias, adquieren nuevas cualificaciones observando simplemente a los más cualificados, los sustituyen cuando están enfermos estos o de vacaciones, o conversan informalmente con ellos en los descansos, por ejemplo. Entonces, la formación en el trabajo entraña, al igual que la educación reglada, sacrificios actuales y beneficios futuros. Por lo tanto, es una inversión en capital humano y puede analizarse con los mismos métodos estudiados, o sea, a partir de la evaluación a través del valor actual neto o de la tasa interna de retorno, la TIR. Esa formación en el trabajo puede ser de dos tipos, formación general o formación específica. La formación general es una formación que mejora la productividad del trabajador en cualquier empleo. La formación específica es la que mejora la productividad del trabajador únicamente en el empleo en el que adquiere dicha formación. Es importante que las diferenciemos. ¿Quién debe financiar cada una de ellas? En general, la primera, o sea, la formación general, la debe financiar el trabajador. Y la segunda, la formación específica, la empresa. Esto de distinguir la financiación de la formación por parte de la empresa o del trabajador viene correlacionado con la probabilidad de rentabilizar dicha inversión y de la permanencia que tenga el trabajador o no en la empresa. Las empresas y los trabajadores tratarán de establecer mecanismos que disminuyan la probabilidad de abandono del puesto de trabajo cuando se ha llevado a cabo una inversión en formación. Esos mecanismos pueden expresarse a través del establecimiento de mercados internos o de cualquier otro tipo de estrategia que favorezca la estabilidad del trabajador que recibe la formación en la empresa. Por último, al igual que sucede con cualquier teoría desarrollada a lo largo de los tiempos, la teoría de la inversión en capital humano tiene críticas, algunas de las cuales presentaremos en esta unidad. La primera crítica se refiere a si la inversión en capital humano es una inversión o es un consumo. Según esta crítica, no es correcto tratar a todos los gastos en educación como una inversión, ya que en realidad una parte de esos desembolsos son gastos de consumo. La cuestión principal es que al no tener en cuenta el componente de consumo de los gastos en educación y al considerar todos esos gastos como una inversión, los investigadores empíricos subestiman la tasa de rendimiento de las inversiones en educación. En otras palabras, al sobreestimar los costos de inversión, subestimamos el rendimiento de esa inversión. Otra crítica referida a la teoría de capital humano es la correspondiente a los beneficios no salariales. Cuando se calcula la tasa interna de rendimiento, la mayoría de los investigadores comparan simplemente la diferencia entre las ganancias de las personas que poseen estudios secundarios y las que poseen títulos universitarios. Pero los puestos de trabajo de los dos grupos se diferencian en otros aspectos adicionales. En primer lugar, las compensaciones extrasalariales relacionadas con el empleo que obtienen los titulados universitarios son más generosas
y al no tenerlas en cuenta en el cálculo se subestima la tasa de rendimiento de la educación universitaria. Y en segundo lugar, los puestos de trabajo que obtienen los titulados universitarios son en general más agradables e interesantes que los que obtienen las personas que poseen formación solamente secundaria, lo cual significa una tasa de rendimiento calculada en función de las ganancias adicionales está subestimando los beneficios totales que genera la educación universitaria. Otro aspecto a considerar importante por los críticos es el problema de la capacidad. Se reconoce en general que las rentas medias varían con el nivel de estudios, pero es menos aceptado que exista una estrecha y clara relación de causa-efecto entre las dos. Según el modelo básico formulado, impera el supuesto de manteniéndose todo lo demás constante, a lo que los críticos de la teoría contestan que es improbable que las demás cosas se mantengan constantes. Según estos críticos, aunque los titulados universitarios ganen más renta o beneficios que las personas que tienen estudios secundarios, una parte significativa de esa renta adicional no es atribuible a la inversión en los estudios universitarios. En otras palabras, las personas que tienen mucha capacidad tienden a obtener buenos resultados en el mercado de trabajo, adicionalmente de ser o no titulados universitarios. El hecho que también estudien en la universidad puede ser algo que incida en el éxito. Esta crítica implica que si una parte significativa de las ganancias adicionales de que disfrutan los titulados universitarios es atribuible a su capacidad y no a su nivel de estudios, entonces lo que se está haciendo con la teoría de la inversión del capital humano es sobreestimar las tasas estimadas de rendimiento de la inversión en educación universitaria. Y por último tenemos la crítica referida a la hipótesis de selección. Esta hipótesis sugiere que la educación afecta a las ganancias, pero no principalmente porque altere la productividad de los estudiantes en el mercado de trabajo, sino porque los clasifica y etiqueta y determina así su colocación y por lo tanto sus ganancias. Se afirma que los empresarios utilizan el nivel de estudios como un medio barato para identificar a los trabajadores que es probable que sean de buena calidad, como una certificación. Así, un título universitario u otra credencial se convierte en una entrada que da acceso a los puestos de trabajo de nivel más alto y mejor remunerados, con más oportunidades de adquirir más formación y ascensos. Los trabajadores con menores niveles de estudio son apartados de esos puestos, no necesariamente a causa de su incapacidad para realizar el trabajo, sino simplemente porque no tienen el título universitario que les permite acceder a ese puesto, que los certifique. La renta adicional que obtienen los universitarios puede ser un pago por tener esa credencial más que una recompensa por ser realmente productivos. La tasa social de rendimiento de la inversión en estudios universitarios entonces se va a sobreestimar en la medida en que las ganancias adicionales de un titulado universitario se deban a la selección, a esa mera certificación. Hasta aquí entonces los conceptos correspondientes a la unidad 3.